Hola chicos, en la materia de español seguimos trabajando con escribir cuentos de misterio o de terror. Entonces, la semana pasada revisamos lo que fueron las características generales de estos cuentos. Ahora vamos a ver la importancia de la descripción en los cuentos de misterio. Así es que vamos a revisar lo que son las características de un cuento de terror. Lo primero es que son historias fantasiosas e imaginarias, aunque cabe mencionarse que en algunas ocasiones puede partir de una situación real. Debe provocar en todo momento miedo y suspenso. Debe producir en el lector esa sensación de terror y escalofrío. La misión es provocar inquietud y desasosiego, que nunca sepa qué es lo que va a pasar el que está leyendo. Y para ello son bien importantes el uso de las descripciones. Tenemos que describir con cuidado cómo es el lugar o los personajes o ese ser misterioso que va a aparecer en el cuento, porque entre mejor esté la descripción, el lector puede imaginarse bien la escena. Los ambientes, por tanto, deben ser tétricos y tenebrosos. Tenemos aquí un ejemplo de un cuento de terror. Este cuento de terror dice algo así. El colegio tenía por lo menos 500 años y por él habían pasado varias generaciones de su familia y algunas de las personas más importantes de la ciudad. En los últimos años, en el colegio, habían pasado sospechosos acontecimientos y los niños no paraban de repetir que había un fantasma que aparecía en los pasillos y en la clase de inglés cada vez que acudían a ella. El colegio era bastante rico, pero no querían reconstruirlo para que se notase su antigüedad. Hace 300 años trabajaba un conserje. Su tumba estaba en el bosque cerca del colegio. En su tumba había un disco en blanco y negro en el que ponía Halloween. Lo raro es que estaba de vez en cuando aparecía y desaparecía de su tumba. La gente pensaba que era algún animal misterioso que tenía dos cabezas, una de perro y otra de gato. Los niños siempre pensaban que era un profesor gastando algún tipo de broma. Y así sucesivamente continuó el cuento. En él podemos encontrar tres tipos de elementos. Los elementos descriptivos de los lugares y los espacios. Por ejemplo, cuando habla del colegio de 500 años, cuando era que era rico pero que no querían reconstruirlo para que se notara antiguo, cuando habla de cómo era la tumba y qué había en esa tumba. De azul están los elementos descriptivos de las personas, como cuando dice que eran las personas más importantes de la ciudad, o como cuando dice que la gente pensaba que era algún animal misterioso. Y por último están los elementos fantásticos y misteriosos, como cuando habla de sospechosos acontecimientos, de que había un fantasma, de que había una tumba en el bosque, de que algo se aparecía y desaparecía, etc. Ahora vamos a ver esta imagen de una recámara y a partir de esta imagen es que puedo empezar yo a describir un cuento. Y en el cuento de terror recuerda que debe estar el espacio, el tiempo y la situación misteriosa. Y dice algo así. Era una noche en la que la luz de la luna brillaba y el viento nocturno del bosque entraba por la ventana. Había sido un día de mucho trabajo, cuando Luis fue a recostarse en su cama dispuesto a descansar sin saber lo que sucedería. Un aire frío entró por la ventana. La piel de Luis se erizó y escuchó un rugir extraño que se oía en el patio de su casa. Él se levantó cuidadosamente de su cama y lo que vio no tiene forma de escribirse. Fíjate que yo puse el tiempo, que es una noche.
el espacio, que es una cama, una recámara, y la situación misteriosa, que es un rugir que se va a escuchar en el patio. Entonces, cuando redactes un cuento de misterio, piensa en una imagen. Esta imagen podría ser una mano peluda, podría ser una cabaña donde solo viven unos ancianos, unos jóvenes que se meten a nadar en un lago que está solo, un ropero que se abre y se cierra misteriosamente, o una cocina donde hay un cajón abierto con cubiertos. Y a partir de esa imagen que tú selecciones, puedes comenzar a escribir tu cuento. Recuerda hacer párrafos para que no quede amontonada tu historia. Usar puntos y comas para darle sentido e inclusive puedes agregar algunos signos de admiración donde quieras enfatizar una emoción. Recuerda complementar tu aprendizaje leyendo tus libros, viendo Aprende en Casa y haciendo tus ejercicios. Nos vemos.